Hola, soy Johanna Duvergé, bienvenidos a Tras la Noticia, especial periodístico de fin de semana. Este es nuestro contenido. Ministerio de Salud Pública activa la vigilancia centinela en centros hospitalarios pediátricos ante eventuales casos de hepatitis infantil aguda. Presidente Abinader asistió a la celebración de los 60 años de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, llevada a cabo en la Embajada Norteamericana. Genera diversas opiniones la aprobación del Senado de la República del proyecto que suspende por 6 meses los impuestos a la importación de 67 productos de la canasta básica familiar. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos vigila qué hacen los derechos humanos en Venezuela. El Ministerio de Salud Pública activó la vigilancia epidemiológica centinela en centros hospitalarios pediátricos ante la eventual aparición de casos de hepatitis infantil aguda. Gioconda Paulino, en la siguiente historia, nos cuenta en cuáles hospitales infantiles se emitió esta alerta centinela. Esta alerta centinela fue activada por las autoridades un día después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara la muerte de un menor por hepatitis aguda infantil y más de 190 casos en Europa y Estados Unidos. A nivel local aún no se han registrado casos, sin embargo se anunciaron una serie de medidas con mayor focalización en la población menor de 10 años. Se hace una vigilancia casualmente de centinela, se llama, y es específicamente para virus respiratorios. Entonces, en el caso de que tengamos un evento de interés, en este caso hablamos de la hepatitis, pues entonces activamos una vigilancia centinela en los centros de salud especializados. En este caso, como se trata de niños, tenemos una vigilancia centinela en los centros pediátricos como el Robert Reed, el Hugo Mendoza, igualmente en Santiago, Arturo Grullón y otros centros pediátricos. Ahí lo que se hace es una definición de casos, se comparte con los hospitales y están atentos de que si aparece un niño con estos signos y síntomas, se notifican, se investigan y actualmente no tenemos un agente causal. O sea, lo que se ha reportado es que hay una hepatitis, se ha asociado al adenovirus 40, pero no hay un agente causal determinado. Entonces nosotros si encontramos casos similares, vamos a investigar para descartar que pueda ser otro tipo de las hepatitis virales, que son A, B, C y D. Pues entonces, si no son esas, quiere decir que hay que investigar. Gracias a Dios tenemos lo que es la secuenciación genómica, que fue algo que quedó del COVID y que con eso podemos hacer secuenciar cada uno de estos virus que aparezcan incluso nuevos. O sea que tenemos esa referencia internacional de poder entonces determinar incluso cuál es el comportamiento, si hay un virus asociado al respecto. Nosotros como ministerio estamos haciendo también una vigilancia epidemiológica centinela debido a la alarma que existe por la Organización Mundial de la Salud por los casos que se han encontrado a nivel mundial de hepatitis en los niños menores de 10 años. Estamos haciendo una vigilancia epidemiológica centinela en todos los centros de salud pediátrico, incluyendo el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. Asimismo, se hizo un llamado a padres, madres y tutores a llevar a sus hijos donde los especialistas en caso de presentar sintomatología sospechosa de la enfermedad. Dentro de la vigilancia que estamos haciendo, hacemos un llamado a los padres, a los pediatras, a los médicos generales, y, ¿por qué no a todos los médicos que atienden los pacientes de esta edad, a los signos de alarma de los pacientes que puedan presentar fatiga, falta de apetito, ictericia o el color amarillento en la piel, picazón, dolores articulares, color amarillo de la orina, de las heces fecales, para que ante estos síntomas, dolor abdominal, sobre todo en el cuadrante superior del abdomen, tomarlos en cuenta y pensar en la hepatitis, que es la inflamación del hígado. Se ha encontrado en diferentes países, sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, pacientes con hepatitis. Una hepatitis que se asocia principalmente al adenovirus, que es el virus que más se ha encontrado asociado a esta enfermedad. Y por esto ha causado alarma a nivel mundial. No hemos encontrado en nuestro país
estos casos, la definición de casos que se ha encontrado, se ha caracterizado por pacientes menores de 10 años. Lo primero que debo mencionarte es que debemos descartar otras posibles causas de hepatitis. Debemos estudiar. Si el niño llega o si el paciente adulto, quien fuere, presenta síntomas de malestar general, dolor abdominal, fiebre, ictericia o color amarillento de la piel y mucosa, cansancio, debemos hacer pruebas de laboratorio para descartar otras posibles causas, transaminasa, pruebas hepáticas. Y una vez descartado la causa es que vamos a dar el tratamiento. Ahora, si estamos refiriéndonos a lo que es el virus de hepatitis A, evidentemente debemos evitar ingerir alimentos contaminados, carnes crudas, pescado, o sea, todos los alimentos, mantenerlo en una adecuada higiene para su consumo. Las autoridades también pidieron a la población a no alarmarse, al tiempo que destacaron la importancia de la vacunación contra la hepatitis en la población infantil. Las probabilidades son las mismas que existen en otros países, eso es una probabilidad real, porque los países están intercomunicados y es una enfermedad producida por un virus, aparentemente, según se ha estado planteando, un adenovirus, y los adenovirus son virus que producen infecciones contagiosas, infectos contagiosos. La probabilidad de que pudiera presentarse cualquier caso en el país es real, y la misma que puede pasar en cualquier otro país del mundo. Esta enfermedad realmente la tenemos ya en América, está en los Estados Unidos, ya se han diagnosticado casos, es una afección respiratoria que también produce afección gastrointestinal y hepática. Una hepatitis aguda, grave y severa. Es una enfermedad que generalmente se manifiesta por vómito, diarrea y además ictericia y fallo hepático. A la población la recomendación es el lavado de las manos, el cuidado, el aseo en las relaciones sociales que tienen los niños con los demás niños. Los países que hasta el momento han notificado casos de hepatitis de etiología desconocida son los Estados Unidos, el Reino Unido, España y Dinamarca. Para 4R de Noticias, Gioconda Paulino. Los padres y madres debemos estar con ojo visor. Cambiamos de tema. Con la presencia del presidente Luis Abinader, la Embajada de los Estados Unidos celebró los 60 años de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El jefe de Estado valoró de trascendental la colaboración brindada durante años para fortalecer el desarrollo del país. Joana Báez amplía esta información. El mandatario destacó que con la firma de un acuerdo de $251 millones a 5 años, se reafirma la colaboración para implementar programas que contribuirán al desarrollo de la República Dominicana segura, próspera y democrática, enfocada en la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, adaptación al cambio climático, además asistencia a las personas vulnerables y protección de los derechos. La República Dominicana y los Estados Unidos renovaron el compromiso de colaboración mutua, de sostenimiento de la paz, del fortalecimiento de la democracia, el desarrollo económico, el compromiso de la creación de empleo, de defender los derechos humanos y el cuidado al medio ambiente. En definitiva, trabajamos de manera conjunta por una República Dominicana más segura, un país más próspero y democrático, que cuente con todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas en la construcción de la sociedad del futuro, aquella sociedad que queremos legar a nuestros hijos. Estamos en un buen momento para seguir avanzando. El cambio que nos proponemos es real y cuenta con el apoyo de una institución que tiene una vasta experiencia. Una organización como la de USA, que tanto ha aportado a nuestro país y al mundo, y a la que queremos felicitar por todos estos años de trabajo sin descanso.
La República Dominicana fue uno de los primeros países en recibir una misión de la USAID el 11 de enero del 1962, cuando firmó su primer acuerdo bilateral para impulsar el desarrollo socioeconómico del país. La USAID ha sido fundamental para la creación del Instituto Superior de Agricultura, que fue el primer proyecto puesto en marcha en nuestro país y que estableció la primera universidad agronómica de la República Dominicana, ayudando a fortalecer la agroindustria y el marco regulatorio agrícola, la promoción del comercio a través de la reforma regulatoria y las políticas orientadas al mercado y ayudando a diversificar las exportaciones. Que bajo ese modelo nosotros vamos también a establecer esa universidad, la ISA, en el sur del país, especialmente en la provincia de San Juan, como parte también de los proyectos de relanzamiento y de lanzamiento económico de esa provincia que durante muchos años ha necesitado el apoyo de los gobiernos. La USAID ha sido clave para el fortalecimiento de la transparencia y la gobernabilidad y de igual manera ha contribuido de forma importante en la orientación para una reforma integral de la Policía Nacional en favor de alcanzar una mayor seguridad ciudadana, una lucha mucho más efectiva contra la corrupción y el mejoramiento de los mecanismos de transparencia de las instituciones públicas y los cuerpos de gobierno. Me siento entusiasmado de que estemos viendo los resultados de nuestra alianza en estas áreas. En cuanto a la seguridad ciudadana, tuve el privilegio de reunirme en marzo con más de 50 alcaldes para compartir las lecciones aprendidas en las 10 mesas redondas sobre seguridad ciudadana. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robert Thomas, dijo que a través de la USAID han aportado más de 1.900 millones de dólares para respaldar a los dominicanos en áreas críticas como la educación, la seguridad ciudadana, el cambio climático y los derechos humanos. Hoy estamos orgullosos de celebrar el tremendo progreso que se ha hecho en el desarrollo de la República Dominicana gracias a su continua colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. De su lado, la directora de la USAID, Rebeca Latoraca, resaltó el importante apoyo brindado por el gobierno de los Estados Unidos en la transformación del Poder Judicial de la República Dominicana para convertirse en lo que es hoy día. Juntos con el gobierno y el pueblo dominicano nos hemos encauzado en iniciativas destinadas a fomentar el desarrollo del país y transformar las vidas de sus ciudadanos. Con apenas un año en el país, he tenido el placer de conocer cómo la cooperación de la USAID en la República Dominicana se ha transformado en historias de éxito. Señalaron que gracias al buen trabajo conjunto, tanto la Embajada de los Estados Unidos y el gobierno dominicano trabajan para fomentar alianzas con la sociedad civil, el sector privado, los donantes, los líderes comunitarios, para identificar y enfocar los retos y ejecutar proyectos en sectores prioritarios tales como la juventud, seguridad ciudadana, educación, resiliencia a los impactos ambientales, infraestructura y energía, prevención y tratamiento del VIH-Sida. A la recepción celebrada en el Hotel Intercontinental también asistieron los presidentes del Senado Eduardo Estrella, de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara, Tribunal Superior Electoral Ignacio Camacho, también el de la Junta Central Electoral Román Jaques Liranzo, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez y el director de la Policía Nacional Eduardo Alberto Ten. Para Tras la Noticia, Joanna Báez. Pausamos, pero al regresar te diré que genera diversas opiniones la aprobación del Senado de la República del proyecto que suspende por 6 meses los impuestos a la importación de 67 productos de la canasta básica familiar. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos vigila qué hacen los derechos humanos en Venezuela. Joanna Duvergé viste de Sleek Fashion Store. Encuéntranos en Instagram como Sleek_DOM o al 809-224-9288. Sleek Fashion Store.
De vuelta con más de Tras la Noticia, especial periodístico de fin de semana. Gracias por permanecer en sintonía. El Senado de la República Dominicana aprobó el proyecto de ley que suspende totalmente por 6 meses los impuestos a la importación de 67 productos alimenticios de la canasta básica familiar. Como nos cuenta Ramón Santana Álvarez, la aprobación generó diversas opiniones. Ante la inestabilidad que producen los precios de los alimentos, el alto costo de las materias primas y la guerra entre Rusia e Ucrania, el gobierno dominicano decidió someter el proyecto de ley de eliminación de tasa cero a 67 artículos de la canasta básica. Legisladores del Partido Revolucionario Moderno ven correcta la medida y aseguran que no afectará a la producción local, ya que el país cuenta con un protocolo de importación. Aquí hay una comisión de agricultura que se encargará y se encarga de controlar las importaciones de todos estos rubros que son sensibles. Eso no lo conoce, uno parece rico vendiendo ajo y vendiendo cebolla y habichuela como ocurrió en otro tiempo. Los tiempos acabaron ya. Está buscando inclusive a nivel mundial ver cómo el tema que primero se empezó con la pandemia y ahora continúa con la guerra entre Ucrania y Rusia, pues pueda paliarse situaciones que entendemos se van a dar. La iniciativa legislativa elimina los aranceles aduanales a la importación de 67 artículos de la canasta básica familiar por un periodo de 6 meses. Aprobada la ley en segunda lectura, la iniciativa 01465, 19 de 29, tal como vino de la Cámara de Diputados. Y va a haber un control urgente representada en una comisión que va a estar facultada para poder limitar la importación cuando vaya a ir en contra de la Revolución Nacional. Entre estos 67 artículos están la harina de trigo, soya, aceite de importación, las leches en polvo, gránulos o demás formas sólidas, entre otros. Asimismo, la harina de trigo, de maíz, aceite de soya, de cacahuate, de girasol, de maíz refinados, mantequilla, margarina, excepto la margarina líquida, ajos, arvejas, frijoles, negros, rojos, blancos, puntos, giros y jacomelos, lentejas, habas, guandules, guisantes y otros. Si la oposición tiene que estar contento que le va a llamar al gobierno, si entienden de que este proyecto de ley es para perjudicar al pueblo dominicano, que no dejen trabajar y que se beneficien de eso. Simplemente eso. El pollo no aguanta un año de congelamiento porque el costo se va a disparar. Porque esta administración ha inaugurado en lo que va de gobierno un apoyo real y efectivo a la producción nacional con cosas nunca vistas, como es el caso de financiamiento a tasa cero. Mientras que diputados de la oposición rechazan la aprobación de la pieza porque a su juicio va en detrimento de los productores agrícolas. De que aquí se va a comenzar a vender pollo traído de Brasil, cuando tú tienes productores en Moca que pueden producir perfectamente pollo. Tú tienes productores que pueden abastecer al país con incentivos para poder bajar un poco el precio. Entonces era para que los productos bajaran, van a bajar. Vamos a comprar barato ahora. Con esta ley, que tendrá una duración de 6 meses, el Ejecutivo busca reducir el costo de los alimentos afectado por el alza de los precios de las materias primas a nivel mundial, provocado por la crisis de la pandemia del COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia e Ucrania. Esta medida solo busca beneficiar al pueblo dominicano. Cambiamos de tema. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado que da cuenta de la vigilancia que hace de los derechos humanos en Venezuela. Belén Mora, de La Voz de América, conversó con expertos, quienes aseguran que la relevancia de este reporte llega hasta las Cortes de Inmigración. ¿De qué manera? Veamos. El informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos da cuenta de los abusos perpetrados contra la vida y la integridad de los venezolanos durante 2021. Violaciones en las formas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. Cada vez los gobiernos están encerrando más opositores. Hay más de 1 millón de presos políticos en más de 65 países. Entre los que figura Venezuela, con más de 260 personas detenidas por motivos políticos solo en 2021, según el informe.
una situación que revela el deterioro de los derechos humanos en el país. En tanto las víctimas de esas violaciones no tienen una oportunidad de acceder a la justicia, la situación se va deteriorando y deteriorando. Y eso va creando también un clima de impunidad dentro de la sociedad venezolana. Una situación que está respaldada por otros informes como el elaborado por el Instituto Khasla y que fue recientemente presentado en Washington ante la Secretaría General de la OEA. En él se detallan casos de tortura y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas del orden en Venezuela. El informe deja en evidencia cómo la jerarquía de la dictadura sabe lo que pasa en los centros de interrogatorio y tortura de Caracas y otros estados y ciudades de Venezuela. Un hecho que señala las responsabilidades que van hasta los altos mandos en Venezuela y que podría sumarse a los antecedentes de los casos abiertos en contra del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad que pesan en las cortes internacionales. Por eso es que es tan importante hacer énfasis en que la tortura es sistemática y es programada, que es uno de los patrones para la Corte Penal Internacional muy importantes. Entre tanto, desde Venezuela. Que en Venezuela las violaciones a derechos humanos se sancionan, se persiguen, se juzgan. Pero más allá de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ¿cuál es el valor de este y otros informes sobre la situación en Venezuela? Este documento, por ejemplo, se utiliza en todos los procesos de asilo de personas venezolanas. Cuando una persona venezolana viene a pedir asilo a Estados Unidos y cuenta su historia, lo primero que va a hacer el oficial de asilo va a ser presentar el informe del Departamento de Estado como un medio de prueba. Situación que además contribuye a mantener vivo el debate y el diálogo sobre el panorama político y social en el país. Es fundamental que sigamos hablando sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que no nos acostumbremos a que esta es la normalidad en Venezuela. Es importante recordar que esta es una situación de profunda anomalía que ha golpeado muy fuertemente a la sociedad venezolana. Y un tema que reposa en el pliego de discusiones de ambas partes en Venezuela, aunque se aborde con diferentes matices. Belén Mora, Voz de América, Washington. De esta manera concluimos esta edición de Tras la Noticia, especial periodístico de fin de semana. En nombre de todos, gracias por la atención prestada, la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación y con la gracia de Dios nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.